Que el Señor les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bendecidos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a iniciar la segunda reunión de este día. Si está bien contigo, puedes saludar a alguien que no conozcas. Puedes salir de tu lugar. Somos poquitos. Aprovecha que no tienes que recorrer toda la iglesia. Eso. Gracias. Salúdense. Amén, Dios. Amén, pues sean todos bienvenidos, Padre. En esta mañana te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Jesús. En tus manos ponemos esta reunión, amado Cristo. En tus manos ponemos todo el día de hoy, Dios. Sé tú moviéndote con libertad, Espíritu Santo, sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Vamos a disponer, iglesia, nuestro corazón para bendecir el nombre de Dios. Amén. Amén. ¿Por qué no ahí en tu lugar levantas tus manos? Es un canto muy sencillo. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Ahora declara el nombre de Jesús. Jesús, vamos a decir una vez más, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Declara el nombre de Jesús. Así como estás, si tienes tu Biblia a la mano, te voy a pedir que la abras en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Y yo no sé la condición en la que tú te presentes hoy delante de Dios, solamente tú y el Señor lo sabe. Pero mira, voy a leerte, sígueme con tu vista. Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Lo estoy leyendo en la versión NTV. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y sabes, cuando tú y yo, por sobre todas las circunstancias, ponemos la presencia de Dios y buscamos la presencia de Dios, sigue leyendo el verso, dice: y Él les dará todo lo que necesiten. Entonces, vuelvo a preguntar, yo no sé
la condición en la que tú te presentes hoy delante de Dios. Y no me toca adivinar, ni juzgar, ni nada por el estilo. Tú y el Señor lo saben. Pero si me permites darte un consejo, y luego con mucho respeto, busca primeramente el reino de Dios y olvídate de todo lo demás. Amén. Así que vamos a decir una vez más: vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Una vez más, vivo, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Una vez más, con todas tus fuerzas, dilo: vivo para adorar. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. A ti, Jesús, vivimos para adorarte. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Una última vez con todas tus fuerzas: vivo. Vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorar. Vamos, iglesia, declara su nombre. Su nombre es Jesús. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén. Amén. Vamos a exaltar a Dios con todo nuestro corazón. Amén, iglesia. Perfecto, amén. Manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Ve tu amor que en mí provoca extravagante adoración, extravagante adoración. Un río de gloria está fluyendo de sus manos y sus pies, un río de amor, un río de gloria y salvación. Cantamos: santo es el Señor, no hay nadie como tú. Hijo de Dios, hoy tengo libertad. Alzo mis manos al Cordero, alzo mis ojos a la cruz. Ve tu amor que
gozamos en tu presencia, Jesús. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús nos hiciere volver de la cautividad, seremos como ¿quién? Como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestros labios de alabanza, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, entonces las naciones verán que no hay nadie como Jesús. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, como los que sueñan. Ahora dilo, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, Grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. y entonces dirán las naciones, Grandes cosas ha hecho el Señor. ahora di conmigo, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, Me gozaré en Jehová, pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. y entonces dirán las naciones, grandes cosas Me ha hecho gozaré, el Señor. me gozaré, me gozaré, me gozaré. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre.
presencia de Jehová que está en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová que está en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Viste, oh mar, que huiste. Oh Jordán, que te volviste atrás, que tuviste, oh mar, que huiste, tú, oh Jordán, que te volviste atrás, a la presencia de Jehová que está en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová que está en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él convirtió la peña en estanque de agua. De agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua. De agua viva. Ahora salta. Ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Ahora corre. Ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. A la presencia de Jehová que está en la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, a la presencia de Jehová que está en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. De agua viva, Él convirtió la peña en estanque de agua viva. A la presencia. A la presencia de Jehová que está en la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. A la presencia de Jehová que está en la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Él convirtió la peña en estanque de agua viva. Él convirtió la peña en estanque de agua. De agua viva. Ahora salta. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Ahora corre. Corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Ok, Lisa. Lo estamos haciendo para Dios, amén. Entonces, cuando lleguemos a la parte de ahora corre, todos a su lado derecho. Y luego del lado izquierdo, ¿va? Y cuando digamos ahora salta, nadie se va a quedar con sus pies en el piso, amén. Nadie. Si ves a alguien que se queda parado así inmóvil, dale un codazo santo. No, no es cierto. Invítalo a que participe, amén. Dice, y ahora salta, Y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. a la izquierda, Ahora corre, ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Y ahora corre, y ahora corre, y ahora corre para tu Dios. Salta. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios. Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta
llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Señor, seré volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, danza dando vueltas para Cristo. Vive para siempre le sirve. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive para siempre le sirve. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive para siempre le sirve. Última vez, grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta dando vueltas para Cristo. Vive para siempre le sirve. Vive para siempre le sirve. Vive para siempre. Grito de júbilo. Grito de júbilo. Amén, Dios. ¿Está gozoso, amado? Es hermoso estar en la presencia de Dios. Gracias, Cristo. Te exaltamos, Señor Jesús. Y con esa misma actitud de gozo, de alegría, vamos a disponer nuestro corazón para adorar al Rey. Gracias, Cristo, muchas gracias. Abre tu boca, amado, abre tu boca. Declara a Dios lo que Él significa para ti. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Muchas gracias, Cristo. Oh, te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos a ti, Jesús. Digno es ser
vez más. Digno y santo, digno y santo. Santo, santo es Él. Un nuevo canto levantaremos en su trono. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta, Damos gloria al Rey, es mi todo. por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Creación te canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta y damos gloria al Rey. Tú eres digno, por siempre te adoraré. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional hacia nosotros, Dios. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. ¿Por qué no lo dices una vez más? Voy a adorarte. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Oh, voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte a ti. Oh, aquí
vez con todas sus fuerzas. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Aquí estoy, adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Levanta tus manos al cielo y dile: voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Y voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Dile: Señor, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Venimos a adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Recibe, Señor, nuestra adoración, que suba como olor fragante delante de ti, Señor. Venimos delante de ti, Dios, con un corazón sincero, a decirte, Dios, que te amamos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Por eso, Dios, permanece en medio de nosotros y guíanos, susténtanos, refuérzanos, sánanos, Señor. Sé tú en nuestra vida, Jesús. A ti la gloria y la honra. Una última vez dile al Señor: Padre, he venido a este lugar para adorarte. Dile: voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte, Señor Jesús. Dan un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Dios. A ti la gloria, la honra, por siempre, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias. Amén. Saluda a su hermano que está a su lado y le digo: qué bueno que ya estás aquí. Amén. Bendícelo en el nombre de Dios. Más si no lo conoces, ¿verdad? Bendícelo en el nombre del Señor. Sean bienvenidos todos. Que Dios les bendiga abundantemente. Amén. Estoy emocionado, contento por varias cosas. Ustedes se dieron cuenta al entrar. Ya tenemos un nuevo mezanín. Servirá para usos múltiples. Es la primera etapa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir trabajando y damos gracias a Dios por eso. Es por un lado. Por otro lado, el viernes
la iglesia, la estación de radio, recibió un premio de un movimiento que se llama Monster Music Awards. No sé si lo pronuncié bien, ¿verdad? Pero es un movimiento que le da premiación a los artistas más destacados en el año. Y bueno, estuvimos nominados junto con otras compañías, otras ¿cómo se le llamarán? Medios de comunicación seculares, pero también cristianos, y nosotros ganamos como mejor medio de comunicación. Amén. Como mejor medio de comunicación pues del año, amén. Y damos gracias a Dios por ese reconocimiento que pronto la aprenderemos, amén. Nos quitaron un tiempo pues la estación, pero vamos a regresar con mucha fuerza, amén. Y damos a Dios gracias por eso. Hoy Dios quiere hablarte a ti que eres hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios son aquí? Porque Dios quiere hablarte hoy algo que Dios puso en nuestro corazón, porque hay una diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Y a veces no entendemos cómo es que Dios trata a sus hijos. Dios obviamente nos trata con amor, nos trata con mucho cariño, nos trata con, es más, incluso hasta nos manda guardaespaldas para protegernos. Pero a veces no entendemos el por qué Dios no es que se comporte con nosotros, sino porque Dios, a nosotros los hijos de Dios, nos pasan ciertas cosas que a veces al mundo no le pasa. Y por eso yo te quiero poner a dos personas que vienen en la escritura, que uno no era hijo de Dios y que el otro sí era hijo de Dios, pero que le pasan situaciones muy distintas y pareciera que no hay una balanza correcta en cuanto al trato que la vida les da. Y quiero que abras la escritura en el libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Este primer personaje que es hijo de Dios, incluso era muy cercano a Jesús, era pues su primo. Juan se llamaba, el que comenzó a bautizar, obviamente, en las aguas. Aquel que comenzó obviamente a traer pues la palabra del Señor y preparar el camino para que Jesús viniera. Perdón, no es capítulo 4, es capítulo 11, Mateo capítulo 11. Disculpen, porque lo vamos a empezar a leer a partir del verso 3. Bueno, desde el verso 1 lo podemos leer. Dice la escritura así, quiero que lo leamos. Voy a hablar de Juan y ahorita voy a hablar del otro personaje y los vamos a comparar las situaciones que vivían. Mateo capítulo 11, verso 1 en adelante dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí para enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Verso 2: al oír Juan en la cárcel, por ahí, note que dónde estaba Juan, los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Verso 3, para preguntarle: ¿eres tú que había de venir o esperamos a otro? Quiero hacer una oración, Padre. Yo te pido, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que tu palabra sea edificante para nosotros, que nos anime, que nos fortalezca, que nos restaure, que nos sane, Señor, que pueda traer edificación para nuestra vida, para nuestro alma y para nuestro ser. Sálvanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Juan el Bautista. Si nosotros denotamos quién era Juan el Bautista, era un buen hijo de Dios. Era un siervo ejemplar. Dice la escritura que él desde muy pequeño comenzó a buscar a Dios, comenzó a seguirlo con todo su corazón e incluso comenzó a predicar acerca del arrepentimiento y fue llevado a bautizar a la gente. Quiere decir que si estuviera en estos tiempos, él fuera un hombre ejemplar.
Pero mi pregunta es, por ser un hombre ejemplar, ¿le tendría que ir bien? Por buscar a Dios constantemente, ¿todo le tendría que salir bien? Humanamente, tenemos que decir sí. Porque al que bien obra, bien le va, dicen por ahí. ¿Pero qué crees? En el reino de los cielos a veces no es así. Juan era buen cristiano porque seguía la escritura. Cuando conoció a Jesús, bueno, que ya lo conocía, era su familiar cercano, sabía quién era, pero él quizá todavía no entendía quién era Jesús. Y Juan, teniendo un buen testimonio, dice la escritura que fue llevado a la cárcel. En el verso 2 dice, al oír Juan, ¿en la cárcel? Qué difícil es que cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que tratamos de hacer bien las cosas, no nos va tan bien. ¿No te ha pasado eso? ¿Te has sentido en ocasiones así? Que dices, ¿qué pasa si le estoy echando ganas? No le hago daño a nadie, no me porto mal, trato de no pecar, trato de hacer bien las cosas y pareciera que hay gente que me traiciona, que me roba, que me hace esto, que me hace el otro y no entendemos el por qué a veces a nosotros, los que tratamos de portarnos bien, no nos va tan bien. ¿Te has percatado de eso? Así que Juan el Bautista, ¿qué es lo que estaba pensando en la cárcel? Porque él estaba en una situación difícil. Lo habían apresado, lo habían metido a la cárcel, pero en la cárcel su mente no estaba en queja, quizá no estaba llorando, ay, ¿por qué Dios me tiene aquí? Yo que le sirvo, mira la condición en cómo estoy. No estaba de esa manera. ¿Cómo estaba Juan? Él estaba pensando en el Señor, en Dios. Porque dice la escritura que le llegaron a sus oídos lo que estaba haciendo Jesús a su alrededor. Y mandó a 2 discípulos de él y les dijo, pregúntenle, en el verso 3, pregúntale a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Él estaba interesado en conocer al Mesías. Él estaba esperando la venida de esa promesa, de ese Mesías. Su mente estaba conectada con Dios. Su mente estaba conectada con esperar al Señor, a aquel Mesías que le iba a traer salvación a su vida. Hermano, esto me enseña muchas cosas. Entre ellas es de que nosotros, los hijos de Dios, debemos esperar al Mesías. Dice la escritura que algún día volverá por segunda ocasión y nuestra mente decir, Señor, ¿cuándo vendrás? ¿Tardarás? No sé, las señales están ya por todos lados, pero yo sé que algún día vendrás. Los hijos de Dios debemos esperar la venida del Señor. Dice la escritura que Jesús respondió en el verso 4. Jesús le respondió y le dijo, id y haced saber estas cosas a Juan, que oyes y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Quiere decir que Jesús le estaba diciendo, sí, yo soy ese Mesías. Yo creo que Juan, al escuchar esta noticia, se emocionó, se alegró, se puso contento diciendo, la venida del Señor ya llegó, está aquí, el reino de los cielos ha establecido y hay muchos milagros. Y yo creo que el corazón de Juan en la cárcel, ¿cómo creen que estaba? ¿Cómo creen que se puso? Contento, diciendo, ¿sabe por qué? Porque nosotros los hijos de Dios fuimos llamados a estar contentos. Dice la escritura, gozaos en todo tiempo, alegraos. Ahorita vamos a leer un pasaje en cuanto a eso. Cuando tú como hijo de Dios te enfocas en las cosas de Dios, no importa en las paredes que te estén rodeando, no importa en la situación que te esté rodeando, tu corazón se debe llenar de alegría. ¿Por qué? Porque el Mesías, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Juan estaba pasando una situación difícil. Juan estaba pasando por la cárcel. Quizá
se dice que a los que encarcelaban los golpeaban, los torturaban, los azotaban. Por cualquier castigo los azotaban. Pero él estaba pasando una situación difícil, pero a la vez escuchaba que Dios estaba haciendo grandes cosas alrededor de su colonia, de su nación, y a pesar de eso se alegraba. Hermano, no importa la situación que estés viviendo, gózate porque Jesús está haciendo algo en medio de nosotros. Ahora, en el verso 7 dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Empezó con una pregunta: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Deja esa pregunta. ¿O qué saliste a ver? Dice en el verso 8. Aquí estas preguntas que Jesús hizo, si nosotros las leemos así por leerlas, no las entendemos. Pero dice que estaba hablando de Juan. ¿Qué saliste a ver al desierto? Juan predicaba en el desierto, obviamente. Y dice esta expresión y esta pregunta: ¿saliste a ver a una caña sacudida por el viento? Quiere decir que el Señor comparó a Juan el Bautista con una caña, pero con una caña que es sacudida por el viento. ¿Por qué? Porque la caña por dentro es dulce, pero por fuera, ¿alguien alguna vez le dieron un barazo con una caña? No diga yo. Híjole, duele sabroso. Los hijos de Dios debemos ser como una caña, dulces por dentro, pero fuertes por fuera. La caña tiene propiedades especiales. Es dulce, tiene mucha fibra, pero por fuera, como usted conoce la caña, es fuerte, es resistente. Los hijos de Dios por dentro somos dulces. Dice, no es tanto, ¿verdad? Pero por fuera somos fuertes en Cristo Jesús. Y dice Jesús: ¿has visto una caña que es sacudida por el viento? Toda esta zona, antes en el siglo pasado sembraban caña. ¿Quién se acuerda de eso? Los que son de mi edad o para arriba, ¿verdad? Había muchas cañas, íbamos a la milpa y la partíamos, obviamente eran gratis, y la comíamos. Cuando había mucho viento, la caña, aunque su raíz en ocasiones es pequeña, no se desarraiga fácil, a diferencia de otros árboles. Así es que la caña es resistente. Lo que le trataba de decir a la gente: Juan el Bautista, no importa qué tipo de viento venga, es resistente. Hermano, ¿tú eres ese hijo de Dios? Dile al que está a tu lado: yo soy fuerte, soy resistente, pero también soy dulce. La situación de Juan no era tan agradable, porque Juan el Bautista pasó una dificultad muy terrible más adelante. En el capítulo 14, si nos adelantamos, yo creo que Juan estaba esperando la venida del Señor, estaba contento, aunque estaba en medio de la cárcel, estaba pues en la cárcel, aprisionado. Capítulo 14, verso 1. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó de la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por esto actúa en estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado o encadenado y lo metió en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque decía: no es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Aquí empieza la historia de Juan, el final de sus días, verso 6.
Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y le agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, le dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato, y dada la muchacha, ella se presentó a su madre. Qué triste historia para un hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Es injusto? ¿Por qué a veces vemos o pensamos que algunas cosas injustas le deben pasar a los hijos de Dios? Y a los que son realmente injustas, o como ya me revolví, ¿sí estoy bien? A las personas justas no les va tan bien, y a las personas injustas les va muy bien. Si vemos, Juan era un buen hijo de Dios que servía al Señor, y aunque estaba en la cárcel, estaba contento. Y tuvo un final desagradable. Y ahora vemos a un tipo que era asesino, que no tenía temor de Dios, que andaba en sus pachangas, haciendo locuras, y tuvo un final diferente. Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. No olvidemos la historia de Juan el Bautista, que ese es el principio. Y ahora este tipo, dice la escritura en el verso 7, Marcos 15, 7, dice: y había uno que se llamaba Barrabás, preso con su compañero de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Fíjense, este hombre era un asesino, era un hombre que pues no era tan bueno, y estaba en la cárcel porque lo merecía. Juan el Bautista estuvo en la cárcel por predicar el evangelio, pero este hombre por asesinar a una persona. Los dos estaban en una misma situación. Ya vimos el desenlace final de Juan el Bautista, que era familiar cercano a Jesús. Yo creo que si Jesús, esa es la mente humana, si Jesús hubiera querido a Juan, hubiera ido a rescatarlo, a abogar por él, hubiera pagado abogados. No sé qué hubiera hecho para rescatar a su propia familia. Pero ¿qué creen que hizo? Nada. Sin en cambio, por Barrabás, dice la escritura que, seguimos leyendo en el verso 8, y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre lo había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Verso 11: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Verso 12: respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del rey que llaman ustedes rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícale. Dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, ¿qué dice? Le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Un hombre que no merecía misericordia, la recibió. Y un hombre que merecía recibir misericordia, no la recibió. Usted ve el balance de... ¿Por qué? Y es donde muchos se preguntan: ¿pero entonces Dios es injusto? No.
Te voy a explicar por qué. Porque nosotros los hijos de Dios tenemos un privilegio muy alto y esa es la salvación. Que si nosotros ahorita morimos, vamos a irnos a los cielos eternamente y vamos a vivir en paz eternamente. Pero si Barrabás hubiera muerto y a él le hubieran cortado la cabeza, él hubiera pasado una eternidad en un infierno donde no iba a tener misericordia. Y Jesús dijo que él vino a salvar lo que se había perdido. Quiere decir que Juan, estando en la cárcel, ya era salvo. En cualquier momento él podía partir con el Señor y entrar al lugar, al paraíso, dice la Escritura, a los cielos donde iba a estar el Señor. Y Jesús estaba más preocupado por aquellos que se iban a perder que por aquellos que ya tenían la salvación. Juan ya era salvo, que si moría, él automáticamente, su cuerpo iba a ser entregado a la tierra, pero su alma iba a pasar una eternidad. Y entonces Jesús desde adentro, él seguía sanando a los enfermos, limpiando a los leprosos, levantando a aquellos paralíticos. Y dijeron, Juan está en la cárcel. Y dijo, sí, él está padeciendo temporalmente en esta tierra, pero su alma vive eternamente. Y si le llegara a pasar algo ahora, él estará sentado a mi diestra. Quiere decir que tú como hijo de Dios tienes asegurada una silla, una casa en el reino de los cielos. No importando las situaciones difíciles que estés pasando en la actualidad. Por eso Juan estaba seguro que si le pasaba algo en ese momento, él no le interesaba porque iba a pasar a un lugar mejor, el reino de los cielos. Bien lo decía Jesús, bien lo decía Pablo más bien. Para mí el vivir es Cristo, pero es mejor morir porque es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiere decir que nosotros los hijos de Dios tenemos la salvación asegurada y no importa la situación que esté viviendo, yo voy a ser salvo. Dile que está a tu lado, yo voy a ser salvo. Sin en cambio, cuando Barrabás estaba ahí preso, de igual manera, el Señor se puso a la par de Barrabás. Y Jesús quería que Barrabás no se perdiera, sino que también él le conociera y que viniera a obtener salvación. Entonces el Señor no vino a salvar lo que está sano, vino a salvar lo que está perdido, dice la Escritura. Y entonces enfocó más su estrategia, enfocó más su ayuda a aquello que estaba perdido, aquel que tenía perdida su alma. En esta ocasión era Barrabás. Ahora déjame decirte unas cositas de Barrabás. Ya sabes que era un homicida, era malo, estaba en la cárcel, pero la palabra Barrabás es una palabra hebrea que su nombre, si lo traducimos, se deriva de dos. La primera es Bar, que se traduce hijo, y la segunda parte es Abba. ¿Le suena? Bar, Abba, que significa padre. Que si usted lo junta, entonces estamos hablando que el significado de Barrabás es hijo del Padre. Jesús estaba viendo a su hijo. Barrabás, Bar, hijo, Abba, padre, el hijo del Padre. Quiere decir que ese hombre pecador, ese hombre que estaba ahí, que había asesinado, que había cometido, era hijo también de ese Padre. Y dice la Escritura que él vino a morir por aquellos que estaban perdidos. Y Jesús, yo no sé cómo fue la escena, lo hemos visto en películas, pero yo creo que Jesús quería enfrentarse a ese hombre pecador. ¿Saben por qué? Porque el primer hombre no fue Barrabás el que pecó, fue Adán y Eva. Pero ustedes sabían que Adán y Eva tuvieron también un hijo que fue asesino, que mató a su propio hermano. Cuando alguien comete homicidio,
está matando precisamente a su propio hermano, porque somos de la misma sangre, tenemos un mismo linaje que es Dios. Todos fuimos creados por el Señor. Y yo creo que Jesús estaba ahí parado, sabiendo el propósito que iba a tener. Entonces volteó con Barrabás. Yo no sé si en una ocasión hubo una mirada, pero Barrabás iba a ser redimido y perdonado por Jesús. ¿Por qué? Si él no lo merecía. Bueno, a nuestro concepto no lo merecía. Pero sabes que Dios nos ama tanto que por eso vino a la cruz a hacer ese cambio. Donde él merecía la muerte, Barrabás merecía la muerte, pero él dijo: yo me quiero poner en su lugar. Yo no lo merezco, pero lo quiero hacer. Así es que Barrabás viene a ser el prototipo de Adán, del primer hombre que pecó. Y por eso vino a hacer un nuevo pacto. Por eso vino a cambiar la historia. Porque ese hombre pecador, ese hombre que hizo algo malo, que merecía estar en la cruz, Jesús dijo: yo voy a tomar su lugar para que obtuviese salvación. Así es que Barrabás recibió la gracia de Dios. Pastor, entonces nosotros los cristianos debemos padecer un poco. No quiero decir que debes padecer un poco. Lo que no debes hacer es quejarte, porque a los de allá afuera quizá les va un poco mejor que a nosotros. Te explico por qué. Hay una historia en el libro de Lucas. Quiero que me acompañes a Lucas. Esta historia quizá la conoces. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Está la historia del hijo pródigo. La historia es, usted la sabe, dice que este hombre tuvo estas cualidades. Aquí había dos personajes igual. Estaba el papá y había tres personas. La figura del padre, y había un hijo que se había quedado en casa, y había un hijo que se había ido de la casa. Y comparemos cuál es la situación de cada uno de los hijos. Veamos al primer hijo, al que se fue de la casa, le llaman pródigo. Verso 13, 15-13, dice: no muchos días después, Lucas 15-13, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia, a una provincia apartada. Y ahí, fíjense cuál era la condición de este hombre: desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, esta es la condición de este hombre. Tres condiciones: vive perdidamente, desperdicia sus bienes y malgasta todo. Siendo hijo de un mismo padre, esa es la condición de un hombre. Yo me imagino a Barrabás, un hombre viviendo pues desmedidamente, perdidamente, malgastando todo lo que tiene, sus fuerzas, su energía, malgastando su economía, desperdiciando lo que Dios le había dado, su herencia. Barrabás, aquí le llaman hijo pródigo. Pero del otro lado está otro hijo, quizá tipo Juan el Bautista. Quiero saltarme hasta el verso 25, dice: y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Verso 26, y llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué es todo esto? Al cual el criado le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre le ha hecho matar un becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces
antes de leer ese pasaje. Vemos a un hijo que está en casa y dice que estaba en el campo, trabajando en el campo. Vemos un hijo que no se rebeló, vemos un hijo que obedecía a su padre, vemos un hijo que, aunque él merecía mayormente la herencia, él no reclamó la herencia, el menor sí la reclamó. El mayor tenía que recibir primeramente la bendición antes que el hijo menor. Y sin en cambio él se resguardó en su postura de hijo mayor y dijo: yo voy a quedarme con mi padre, lo voy a obedecer, voy a trabajar en el campo y yo voy a estar aquí en mi casa. Así que vemos dos posturas, un tipo que le llaman hijo pródigo, pero que era también tipo Barrabás, porque era un hombre que desperdiciaba, que malgastaba todo. Pero vemos del otro lado a un hijo bueno, sumiso, obediente, de casa, trabajador, y de repente se da cuenta que al ingrato le hacen fiesta. Como a veces nosotros vemos los ingratos, qué fiesta no les hacen, ¿no? Dicen: ¿de dónde sacan para tanto? Y entonces debemos tener cuidado de lo siguiente. Verso 28. Entonces se enojó. Entonces se enojó. Hermano, debes saber que tú estás en una posición de privilegio. Tú como hijo de Dios estás en una posición de privilegio, porque Dios te ha dado la bendición de tenerte cerca. Déjame decirte que Él ha puesto guardaespaldas a tu cuidado, que Él te ha puesto todo a la mano para bendecirte y protegerte. Quizá no tienes una fiestototota como los demás, quizá no tienes los viajes como los demás, quizá no te has perdido como los demás, pero tú te mantienes seguro ahí donde tú estás, porque Dios está cuidándote de ti. Tienes un alto privilegio de vivir cerca del Padre, que cuando hace falta algo a tu alrededor, a ti no te va a hacer falta, porque el Padre va a cuidar de ti, va a sustentarte. Pero si en cambio hay falta, hay algo diferente allá afuera, allá el Padre no va a poder cuidar a aquellos que se han rebelado contra Él. No sé si me estoy dando a entender. Así es que el hijo dice que se enojó. ¿Cómo es posible que ellos que son matones, que ellos que hacen cosas malas, les vaya mejor a mí? Les vaya mejor a ellos que a mí. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Yo que me porto bien, yo que me hago las cosas buenas, mira cómo me tratas. Porque ese es un concepto humano. ¿Se vale? Pues sí, se vale. Se valió aquí quizá. Se molestó. Pero es lo que Dios quiere decirte hoy. Mi hijo, tú estás seguro en casa. Dios ha abierto sus alas alrededor de ti para cuidarte. Ciertamente ellos tienen fiestotototas, pero tienen más peligro de morir. Y no solamente físicamente, eternamente. Que si mueren se van a ir a un infierno donde ya no va a haber regreso, ni va a haber perdón ni misericordia. Sin en cambio tú quizá con tus frijolitos ahí con tu, y aparte trabajar y romperse el lomo para salir de las situaciones difíciles. El Señor, pero ¿por qué yo que me porto bien no me das lo que le diste a él o lo estás dando a ellos? Dice mi hijo: pero cálmate. Tú tienes todo, porque dice la respuesta del padre. Se enojó. En el verso 29 dice: mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esa es la condición de los hijos de Dios. Sentimos como que Dios les da más a ellos que a nosotros. Pero déjame decirte, solo es un sentir, porque tú no sabes que Dios te ha bendecido mucho más a ti que a los que están afuera, dándote cosas más valiosas que cosas materiales. Por eso es importante que sepas que tú como hijo, si tú le has sido obediente, si tú has sido un siervo de toda la vida y has obedecido y te has guardado y le has echado ganas, hermano, no te quejes. Porque fíjate la contestación. Bueno, aquí sigue quejándose el hijo en el verso 30, dice: pero cuando vino este hijo,
que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces el padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo. Querida familia, querido hermano, te digo algo: el Señor está tan cerca de ti que te va a cuidar. Porque le dice: tú siempre estás conmigo. El padre no se ha alejado de ese hijo. El padre siempre le va a suplir todas sus necesidades. ¿Qué más podemos tener sino que el Padre esté con nosotros? Dice: tú siempre estás conmigo. Y segunda cosa importante: y todas mis cosas son tuyas. Dice la Escritura que todo lo que está a mi alrededor es de mi papá. Y que todo lo que le pida, Él me lo daría. Así es que, ¿qué tan fácil es poder decir: Señor, un Ferrari no? No. Todo le pertenece a Dios y yo soy su hijo. Y dice: hijo, tú siempre has estado conmigo. Mamás que están aquí o papás, cuando van a algún supermercado, a algún lugar de mucha gente y tienen hijos pequeños, ¿cómo es el cuidado que usted tiene para con ellos? Bueno, hay unas mamás despistadas, ¿verdad? Que los pierden por minutos, pero el cuidado es porque siempre están con ustedes. ¿Sabes que Dios es igual, de igual manera cuida de ti? No te va a dejar caer, no te va a dejar sucio, no te va a dejar con hambre, no te va a dejar sin vestir, sin calzar. Cuando haya frío te va a tapar, cuando haya calor te va a dar tu congelada. ¿Por qué? Porque siempre estás con Él, porque Él siempre va a estar al pendiente de ti. Y quizá tú volteas a decir: pero ¿por qué estos ingratos tienen una fiestototota y a mí no me has dado una si yo realmente soy tu hijo? Hijo, tranquilo, tú eres mi hijo y siempre estás conmigo. Y todo lo que tengo también es tuyo. La ventaja de tener un papá que es dueño de todo este universo es de que donde quiera que yo voy, nunca me va a dejar. Nunca me va a dejar. No importa si me alejo a la sierra más lejana de nuestro país, ahí habrá un hermano que me regalará unos frijolitos negros con unas tortillas. Padre Santo, no importa qué tan lejos vaya, el Señor siempre nos sustentará. Hermano, tú eres su hijo. Allá afuera hay personas malas que les va muy bien, pero eso es solamente una apariencia, porque como el hijo pródigo, al principio le iba muy bien, pero después vino hambre, lo malgastó todo, desperdició todo y fue a la miseria, y el padre no estaba con él. Así es que estas dos declaraciones son para ti. Te dice el Señor: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Wow. Dios de alguna manera nos dice: mira, mi hijo, en esta tierra pasarás aflicción, pero no te preocupes, yo ya he vencido al mundo. Quiere decir, yo tengo todo bajo control. Un hombre llamado Pablo, quiero que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, verso 7. Fíjate lo que Pablo sentía. Pablo, ¿quién era Pablo? Bueno, al principio fue un matón, después recibió el perdón del Señor, después lo usó y lo llevó a predicar el evangelio, y era un hijo bien. Se escribió varias epístolas, varias cartas, y fue un hombre que predicó en muchos países de Asia, de Medio Oriente y de Europa incluso.
Él era un buen hijo. Sin en cambio, en el verso 7 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me afofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Fíjense, Pablo, de igual manera, un buen siervo, un buen hijo, que hacía la voluntad de Dios, tenía aflicciones. Otra vez, como que los hijos de Dios tienen muchas aflicciones. Decimos, ¿pero por qué? ¿Es injusto? No, no es injusto. Porque nosotros ya obtuvimos lo mejor que cualquier hombre puede tener: la salvación. Y dice la Escritura: Señor, quítame este aguijón, quítame este dolor. Por 3 veces lo he pedido y no he escuchado respuesta. Por ahí dirá: ¿y ni la recibirás? No porque Dios no quiera. Dice la Escritura que el Señor le contesta en el verso 9. Dice: y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que nosotros, que somos hijos de Dios, que hemos obtenido la salvación, que si morimos ahora, el Señor nos llevará directo a su presencia y nos sentará en una mesa y pondrá una mesa llena de comida para, ojalá haya taquitos, ¿verdad? Llena de comida para saciarnos. Ya tenemos el boleto comprado. Eso es mejor que cualquier platillo aquí en la tierra. Así como Juan, siendo hijo de Dios, obediente, recibió aparentemente injusticia, pero recibió la salvación. Eso es mejor. Así como el hijo mayor del padre, del hijo pródigo, fue obediente todo el tiempo, jamás desobedeció y era trabajador. Al final no se le hizo una fiesta, pero el padre le dijo: estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Porque si ese joven moría en ese momento, también quizás recibía la salvación, que es mejor que cualquier cosa. Y Pablo decía exactamente lo mismo: Señor, me está afligiendo algo mi cuerpo. Aquí era algo físico. Por favor, quítamelo. Dice que por 3 veces rogaba que se lo quitaran. Y Jesús no le dijo: sí, sana. No, le dijo: bástate de mi gracia. Y sabe que estudiando la Escritura hay varios hombres que padecieron algunas cosas y que Dios no los ayudó. ¿Se acuerdan de Lázaro también? Que alguien fue y le dijo: oye, tu amigo Lázaro está enfermo. Se lo dijeron para que fuera a orar por él y sanara, porque él estaba sanando a leprosos, estaba sanando a los ciegos, estaba levantando a los paralíticos, había hecho muchos milagros. Dijeron: bueno, es su amigo, va a ir a rescatarlo. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Le dijo, se dio la vuelta y se fue hacia el otro lado para seguir predicando la palabra, y su amigo murió. ¿Sabe por qué? No porque Dios no quería ayudarlo, sino porque él decía: él, aunque esté muerto, vivirá. Lo mejor ya lo tiene. Lo mejor ya lo tiene. Señor, si tú no me sanas, entenderé que mi alma ya está salva. Señor, si tú no me contestas a mi petición, que quizá tengo un aguijón en mi carne y no hay una respuesta, no me voy a preocupar, me gozaré, porque allá arriba en los cielos tengo un lugar preparado para mí, en donde mi nombre está escrito en el libro de la vida. No me voy a afligir. Por eso dice Habacuc, abre conmigo esta porción, está ahí por Sofonías, está en el Antiguo Testamento, Nahum, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3.
Verso 17. Habacuc, que era el profeta, entendía lo que Dios hacía con sus hijos y él escribió en un tono de canto y dijo, Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya fruto, aunque falte producto en el olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aquí le deberían añadir, aunque se terminen las tortillas y los taquitos al pastor, aunque no haya guajolotas, con todo, dice la escritura en el verso 18, yo me alegraré en Jehová, porque lo mejor ya te lo regaló el Señor, que es tu salvación. Lo mejor ya te lo regaló el Señor, que es tu salvación. Aunque me falte todo, aunque todo esté quizá a mi alrededor algo extraño, aunque tenga un aguijón en mi carne, no sé lo que falte, aunque falte todo lo que esté a mi alrededor, yo me alegraré en el Señor. Dice en el verso que sigue, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Explicaba en la mañana que también Pablo estuvo en una cárcel como Juan. La Biblia no dice que Juan cantaba, no lo expresa, más bien habla acerca de la necesidad de que Juan tenía por conocer a ese Mesías, que lo conocía porque era familiar cercano. Y cuando lo conoció dijo, Señor, aquí estoy. Estaba listo para irse, estaba listo para morir. Y así fue. Pero él no pasó de muerte a muerte, él pasó de muerte a vida. Y la escritura me enseña que Pablo, estando en una situación difícil, estaba encadenado, estaba en el calabozo, lo habían golpeado. A pesar de eso, él cantaba en medio de esa cárcel, porque entendía lo que decía Habacuc. Aunque me falte todo el producto del olivo, aunque me falte todo lo que está a mi alrededor, con todo me alegraré y me gozaré en el Señor, porque ya tenemos salvación. Y sigue diciendo en el verso 19, Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y en las alturas me hace andar. Y en las alturas me hace andar. El Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos saben eso? Que en medio de cualquier dificultad, el Señor es tu fortaleza. Pablo escribe, ya no lo leímos pero está más adelante de ahí de 2 de Corintios, después donde dice, bástate de mi gracia. Pablo escribe unos 3-4 versos adelante donde dice que el Señor se perfecciona en la debilidad, y que dice, diga el débil, fuerte soy. Las dificultades nos pueden debilitar, pero Cristo nos fortalece siempre. Y mis dificultades son más pequeñas que mi Dios, así es que mi debilidad es menor que mi fortaleza, y mi fortaleza va a vencer la debilidad. Tú y yo debemos saber que somos hijos de Dios y tenemos el privilegio de que si algún día nos vamos con Él, estaremos al lado del Señor. Eso debe gozarte más que cualquier otra cosa. Y el que está a tu lado, ¿ya recibiste la salvación? ¿Ya eres salvo? Si no, preocúpate, chavo. Preocúpate. Y si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús en su corazón, que no lo haya permitido entrar a su vida para que le otorgue la salvación, hágalo ahora. Dígale, entra a mi vida y entra a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que el día que muramos, no muramos, sino pasemos de muerte a vida y tengamos vida eterna. Si no lo has hecho, dile al Señor, sálvame, Señor. Otórgame la salvación.
diciéndole: te entrego mi vida, te entrego mi corazón, haz de mí lo que tú quieras. Y entonces sucederá esto: vivirás cerca de Dios y todo lo que le pertenece a Dios será tuyo. Cierra tus ojos y dile: Señor, gracias por esa inmensa salvación que tú nos has regalado y nos has otorgado, Padre. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor Jesús, estamos delante de ti, Dios, para agradecerte esa salvación que nos has regalado. Gracias porque nos has hecho tus hijos sin merecerlo, Señor. Que así como a Barrabás, Señor, le otorgaste el perdón que no lo merecía, Dios, tu gracia, Dios, cayó sobre él y así, Señor, recibió, Dios, ese perdón y lo libraste de ir a la cruz. Gracias por hacer lo mismo con nosotros. Gracias por salvarnos. Gracias por darnos vida y vida en abundancia, Señor. Te pido, Dios, que así sea, Dios, para cada uno de los que está aquí. Que su nombre, Señor, esté escrito en el libro de la vida, Dios. En el nombre de Jesús. Dile, Señor: más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. Y ahí permaneceré, postrado a tus pies. Y ahí permaneceré a los pies de Cristo. así es que si en algún momento, en alguna etapa de tu vida estás pasando alguna situación difícil, dura, que sientes que ese aguijón te está penetrando y te está haciendo en tu cuerpo dolerte, o en tu vida personal dolerte, dile: Señor, ayúdame, Dios, dame fuerza, Padre. Soy tu hijo, Señor, y yo sé que en medio de la debilidad tú me das fuerza, Padre Santo.
Señor, fortalece a tus hijos. Sana el cuerpo de tus hijos, Señor. Que si hoy alguien viene enfermo, Dios, sánale, Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra nos dice que por tus llagas nosotros somos sanados, somos curados, Padre. Si alguien viene con problemas emocionales, familiares, tú los puedes resolver, Dios. Ayúdanos, Señor. Estamos contigo, Padre, y tú nos amas. Por eso, Dios, quita ese aguijón si es tu voluntad, Padre eterno. Pero que no se haga tu voluntad, sino se haga, Dios. Que se haga, no se haga mi voluntad, sino se haga tu voluntad, Padre. Por eso, Dios, gracias. Gracias, Señor. Porque yo sé que a pesar de las aflicciones que pasemos, tenemos salvación para contigo. Y que algún día estaremos sentados a tu diestra. Algún día estaremos postrados delante de Él y le veremos cara a cara. Y ese debe ser nuestro mayor gozo, que el día que partamos con el Señor nos veremos delante de Él cara a cara. Le abrazaremos, le besaremos la mejilla y le diremos persona a persona, frente a frente, cuánto le amamos y cuánto deseamos conocerle. Eso es el mejor regalo que podamos tener. Verle a Él cara a cara, abrazarle, tocar sus manos, sentir sus pies, sentir cómo Él murió por nosotros y que a través de Él pudimos estar delante de su presencia. Señor, ahí estaremos, Padre eterno. Pero mientras estamos en esta tierra, Señor, mientras pasamos por este lugar, Dios, danos fuerza para poder soportar todas las tribulaciones, Señor, que haya, para poder soportar los aguijones que el enemigo pueda insertar alrededor de nosotros, para soportar traiciones, para soportar, Señor, personas, Señor, que hablan alrededor, Dios. Yo sé que tú nos das la fuerza, Dios, porque tú te perfeccionas, tu poder se perfecciona en el débil. Y por eso decimos hoy, Señor, que fuertes somos en ti, Dios, en tu nombre, Padre Santo. Creo que das un fuerte aplauso al Señor y das ese agradecimiento a Dios. Aleluya, aleluya.